Don Armin Dorgarten dijo que Bolivia acaba de vender 3.027 millones de dólares en gas a Brasil y a Argentina, lo que debiera ser una buena noticia, pero en realidad está vendiendo más de lo que tenemos. O sea, no hay ninguna novedad, no hay inversiones nuevas y no hay posibilidades de que esto ocurra. Buen día, buenas tardes. Álvaro, ¿cómo estás? Está bien que Hola vendan, Carlos, está bien que vendan, sí, el pero presidente IPFB tiene razón en los números que pone, pero bueno, hay que darle la explicación por detrás, ¿no? Los claro, 3.000 millones de dólares vienen inflados por la invasión de Rusia a Ucrania. El precio del petróleo de $60 se nos ha ido en promedio a $98 más o menos este año, $97 el barril promedio, y esto ha disparado los precios del gas tanto a la Argentina como al Brasil, aproximadamente entre 8 a $10 el millón de BTU. ya, Pero encima yo no quiero dejar de descartar, y déjame terminar con esto, Carlos, es que este año, si mal no recuerdo, tú recuerdas, es que se le quitó 6 millones de metros cúbicos a Petrobras, al final es un volumen flexible, que se lo vendió a la Argentina a casi al doble de precio. Entonces, bueno, es una gestión comercial que ha realizado IPFB en los meses de mayo, junio, julio, agosto y septiembre, sí. porque Argentina, si no, se veía forzada a importar un GNL carísimo que estaba destinado principalmente a Europa, ¿no? Entonces, el incremento de ingresos comparado al 22 que habla el presidente IPFB es cierto, pero 46%. realmente compara con una situación de precios excepcionales que también hay que trasladarla a los líquidos, ¿no es cierto? También nos ha costado mucho más importar líquidos, Carlos. Esa diremos, es la ecuación de la explicación que puedo dar. Los números son reales, pero hay que darle el contexto de qué respalda esas exportaciones y por qué suben en volumen de dólares exportados, pero no sube la exportación, ¿no? En volumen de metros cúbicos. Bueno, eso era lo que decía precisamente. No está mal vender estas cantidades de plata, pero seguimos necesitando 4.000 millones de dólares para cerrar nuestras ecuaciones. Vamos a importar 4.000 millones de dólares probablemente en hidrocarburos este año. Así es, Carlos. El principal problema de Bolivia constituye no tanto la gasolina. Al final ya hemos reemplazado casi 10% de las importaciones de gasolina. De 50 hemos bajado a 40 usando el etanol, y con un combustible que se puede producir localmente cuesta menos importarlo y cuesta menos subsidiarlo. El problema está con el diésel, Carlos. Estamos importando este año muy bordeando el 70% del diésel. Y lo que pasa es que el diésel, como ha ocurrido la guerra con Ucrania también, las refinerías han quedado sin crudo pesado y también hay freno a las inversiones en refinación, que vamos a hablar un poco después. Y esto ha hecho, te voy a dar algunos números, que el precio, por ejemplo, en bolivianos por litro del petróleo promedio para este año es de 146 bolivianos por litro promedio de petróleo. Ya. Pero si a eso le tengo de litro de diésel, perdón, puesto en una refinería en Estados Unidos de donde viene el diésel. Si a eso le tengo que añadir 6.24 bolivianos de litro para llegar hasta los almacenes en Bolivia, estamos hablando de importar diésel a un promedio 13 bolivianos por litro, Carlos. Y lo Y estamos esto, subsidiando. cuando lo vendes a 3.60, 3.70, no me acuerdo del precio local, es que tienes una diferencia muy grande contra lo que estás importando versus Más de lo que un estás dólar. vendiendo, que es el subsidio. Más de un dólar. Es más de $1, claro, es fuertísimo, es fuertísimo. La diferencia entre 13 y 3.60 es casi, no, 9 pesos, 8 pesos por litro, ¿sí? Claro. Poco más de $1 por litro de subsidio cuando estás importando el 70% del diésel, y el próximo año va a ser un poco más, ¿no? Bueno, esas son muy malas noticias en un país que no tiene posibilidades de encontrar nuevos pozos, no tiene posibilidades de nada porque no es atractivo para venir a invertir habida cuenta de la ley que tiene.
Así es, Carlos, lo hemos tocado en tu programa 100 repetidas veces. Creo que son 20 programas o más que venimos diciendo desde el año 2013 que esta situación iba a ocurrir. Y lo que necesitamos, y yo le pido a los parlamentarios, al gobierno, incluso a los gobiernos regionales, que debe ser de prioridad nacional una nueva ley de hidrocarburos, Carlos, porque vamos a seguir necesitando gas natural, GLP, diésel y gasolina por los próximos 30 años. Y no podemos darnos el lujo de importar todos estos energéticos porque nos vamos a desangrar como ya lo estamos haciendo ahora, ¿no? YPFB, la situación financiera de YPFB, porque ha sido la que ha financiado este año toda esa gran importación de diésel y gasolina bastante caros. Entonces la situación de YPFB, a la cual le devuelven la plata con NOCRES, no es de las mejores. Entonces por eso es que se quiere titularizar las futuras ventas de gas natural al Brasil y se quieren hacer una de esas medidas porque YPFB ha liquidado mucho de su capital importando principalmente diésel, Carlos, en las cifras que te he dado. Explicarle a la gente qué es titularizar las ventas. A ver, generalmente se puede titularizar un contrato que yo tengo que tiene una paga segura. A ver, más o menos claro, te digo, sí, Petrobras es mejor pagador que Narsa de Argentina. Entonces, titularizar los futuros ingresos de la venta de Narsa no son muy buen resultado. Tampoco serían de la urea, porque la planta se para muy constantemente. Entonces, lo único que yo considero que es titularizable es el contrato de venta que tenemos con Petrobras hasta el 2020, con los volúmenes que se tienen actualmente y con una proyección de precios que se puede proyectar y además con los volúmenes remanentes que quedarían para el 2025. Sí. Entonces, eso lo que puedo hacer es traerlo al presente y que alguien me entregue el efectivo contra esos futuros ingresos. Y lo que dice el proyecto de ley que está tramitándose es que esos ingresos adelantados de esa futura venta de gas los vamos a utilizar en proyectos de industrialización. Y yo los únicos proyectos de industrialización que tienen ley y que se han sacado y que se le han dado a YPFB Refinación son las dos plantas de FAME para hacer diésel, del agro, principalmente cruceño, y también la planta de FAME. Son aproximadamente 12,000 barriles por día que se piensan hacer. Y estas plantas cuestan alrededor de 350 millones de dólares. Entonces creo que la titularización es para poder comprar y operar esas plantas, ¿no? Yo siempre he dicho, Carlos, que deberíamos haber operado con la metodología del etanol, que ha funcionado perfectamente. Sí. El sector privado cruceño en particular ha puesto más molienda, ha puesto ingenios, ha puesto el alcohol anhidro para poder tener este ahorro de 10% Álvaro, de las importaciones. Sí. Decite que no me cierra porque ¿de dónde van a sacar la importación de diésel hasta que terminen las fábricas? Primero, después hablamos del FRAM y de estas cosas, pero ¿de dónde van a sacar la plata si están titularizando? Es decir, si están vendiendo la ganancia, la estás vendiendo para invertir, para ponerlo en algo como inversión. ¿De dónde vas a sacar la plata para traer combustible? Bueno, el próximo año hay varios préstamos que vienen al país. También el petróleo ha cedido un poco, diremos, se va a necesitar menos dólares para importar diésel, pero el gobierno está tramitando una serie de créditos internacionales. Yo no le hago mucho a la economía y a las finanzas, pero ya varios economistas han salido que se necesitan pues los préstamos para darle liquidez a YPFB, para importar combustible, hacer inversión pública que el país necesita y pagar el gasto corriente. Pero ¿no? A ver un ratito. Pero sin duda que la titularización es para poder pagar la construcción de estas plantas de biodiesel que tiene programadas el gobierno. Ahora, que las tiene programadas hace 2, 3 años, ¿no? Perdón, 2 años por lo menos. Entremos a la titularización. En Paraguay hay un par de fábricas del mismo tamaño, pero que cuestan 20 millones o la mitad de lo que están costando las que están pretendiendo hacer en Santa Cruz. Y yo comparto tu criterio de que ¿por qué no le dan al sector privado para que las haga las fábricas y ganen su plata
y el Estado se ahorra y no se mete en esto. Así es, Carlos. Emular lo que han hecho, lo que se ha hecho con el etanol, a mí me parece perfecto. Ha sido una medida del gobierno acertada que nos está permitiendo ahorrar divisas, generar empleo en Santa Cruz. Entonces, decirle al sector privado, yo les voy a comprar tal cantidad de biodiesel para mezclar con el diésel que importo, así ahorramos divisas. Y dejas esa plata que la invierte el sector privado en plantas pequeñas de 1,000 barriles, de 500 barriles, y le vas comprando al sector privado en la medida en que tú pongas, diremos, una mezcla del 10 o 15% del biodiesel. ¿Perdón? Eso es lo que yo hubiera hecho y no hubiera hecho que IPFB, que tiene las finanzas complicadas, se meta a invertir. No solamente tiene que invertir en las plantas, Carlos, sino tiene que generar centros de acopio, producción de la materia prima, o sea, va a ser soya o jatropa, no sé de qué harán, pero es toda una gama de inversiones, no solamente en las plantas, sino en los insumos que necesitas para alimentar esa planta, almacenaje, distribución, logística, ¿no? De acuerdo, pero decime, el biodiesel es para mezclar y no para producir como para ser autosuficiente en consumo. No, pues Carlos, necesitamos 35,000 barriles por día. Cuando estas tres plantas operen a capacidad, vamos a tener 12,000 barriles por día y vamos a necesitar muchísima soya para alimentar estas plantas. Por eso digo, deberíamos haber dejado que el sector privado haga pequeñas plantas de 1,000, 1,500, 2,000. ¿Cuánto cuestan esas plantas? A ellos un límite de cuánto íbamos a cobrar y poner un precio vinculado al precio internacional que le permita al país ahorrar, tal como se ha hecho con el etanol, ¿no? Pero ¿cuánto cuestan esas plantas que vos me estás diciendo de 1,000, 1,500? No tengo los números, Carlos, y tampoco puedo comparar, porque bueno, hay plantas de diferente tecnología y no he hecho ese análisis comparativo. Lo que yo digo es la metodología de meter a IPFB a que se meta al negocio agropecuario o al negocio de producción de biodiesel, cuando tiene la tarea fundamental, que es gestar algo de exploración y asociarse al capital privado que necesita atraer mediante una nueva ley, ¿no? Es que uno conversa con gente como vos que sabe y le salen las cosas más preocupantes, pero créeme que invertir 350 millones de dólares no es mucho para la empresa privada. Acordate la inversión que se hizo en Aguaí. Recuerdo el impulso de Pili Roda y metió como 150 o 200 millones de dólares y mira el éxito que es Aguaí el día de hoy. Entonces, yo creo... Se está exportando etanol, exporta azúcar y claro, y eso es lo que tenemos que hacer. O sea, yo siempre he dicho que nuestra empresa estatal está demasiado agigantada y demasiado dantesca y es un pulpo muy grande. Entonces, ¿para qué crearle un problema operativo más? Para que después tengamos un poco lo de la planta de urea, que tú sabes que yo he hecho un análisis y que hasta hace unos meses atrás, en los 5 años que tiene la planta, había operado en promedio al 26%, ¿no? Claro. Entonces, el Estado para mí nunca ha sido el mejor empresario y peor meterlo al agronegocio, ¿no? Mira, creo que el Estado boliviano tiene hidrocefalia y eso es muy grave. Tiene una cabeza demasiado grande y llena de agua, como los pozos que están comenzando a llenarse de agua en San Alberto. Entonces, eso es peligroso. Ahora, el entorno internacional encima no juega en este momento una cosa favorable para nosotros, Álvaro. El entorno internacional nos está mostrando lo que está pasando en Argentina, lo que está pasando en Perú en este momento. Y entonces eso desincentiva a los que iban a venir. Ok, la Europa ex soviética y la de los países bálticos, etcétera, etcétera, no es un buen lugar para invertir. Todo el mundo miraba acá, Sudamérica, todavía hay posibilidades de gas y petróleo, pero con los problemas que tenemos acá en Sudamérica, lo de Brasil tampoco es muy atractivo. Habrá que ver cómo se comporta el señor Lula. Esto va a ser jodido, ¿no? Así es, Carlos, que comentaba contigo antes del programa
y te decía que yo el otro día escribí un artículo el domingo pasado, no este domingo, el anterior, Lo leí, sí. y decía que frenar la producción de gas natural y de petróleo es un crimen, un Sí, suicidio señor. para la humanidad. Y te voy a decir un poco por qué, ¿no? Y sí deberíamos frenar la demanda y la oferta de carbón, porque Carlos, lo que contamina y lo que bota a la atmósfera cualquier cantidad de contaminación al medio ambiente y para el cambio climático, que es lo que todo el mundo reclama, es las emisiones que hacen Europa, China, perdón, Asia y Estados Unidos, Norteamérica, que todavía generan una gran cantidad de energía con carbón. Y hay muchos ingenuos que van y enchufan su auto eléctrico y esa energía viene a gran parte del carbón, ¿no? Entonces, la manera más rápida de descarbonizar el planeta, Carlos, es transformar todo ese carbón con gas natural, que tiene emisiones mucho menores, casi 3 o 4 veces menos que el carbón, contamina también, pero mucho menos, ¿no? Además, si frenamos la producción de petróleo, Carlos, ¿de dónde vamos a sacar todo el diésel que se necesita para mover barcos y mover todos los alimentos y todo el comercio mundial que se traslada por barcos, aviones, porque todo funciona a diésel? La gasolina sí puedes trabajarla con vehículos eléctricos, pero el diésel, y si frenamos la producción diésel, Carlos, ¿con qué vamos a hacer la minería para hacer trillones de paneles solares, billones de baterías, pues torres eólicas por todo lado, refuerzos con cobre para las líneas eléctricas, porque hay que reforzar las líneas eléctricas para transformar el planeta? Entonces, nosotros vemos manifestaciones, cierre de áreas en todo lado, falta de financiamiento y que no les dan financiamiento a las empresas petroleras. Y esto puede ser muy devastador a nivel global y también para los países principalmente que importan, como es Bolivia, que cuando el petróleo se nos vaya a 100, 150 dólares el barril, ya sabes lo que pasa con los dólares que tenemos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que todavía en Bolivia tenemos una oportunidad de hacer una nueva ley y proyectarnos por los próximos 30 años para encarar la transición energética, pero no teniendo que importar casi el 100% de nuestros hidrocarburos y nuestro gas natural, Carlos. ¿Qué cambios harías ya en la Yo no hablaría de una nueva ley de hidrocarburos, yo hablaría de una nueva ley del upstream, ¿sí? Eso es lo que necesitamos. upstream? Tenemos gasoductos que están quedando vacíos, hay refinerías que están vacías, hay plantas de urea, hay toda una cadena del downstream para exportar y para abastecer el mercado interno. Yo haría una reforma al upstream y, como muchas veces he dicho en tu programa, Carlos, y les digo esto a los gobernadores, a los alcaldes, al ejército, a las universidades, que el 32% de EDH de producción cero sigue siendo cero y el 11% de cero de las regalías sigue siendo cero. Por lo tanto, nos vamos a quedar importando todo y vamos a dejar de percibir nada de regalías, nada de impuestos, no vamos a generar empleo y encima vamos a mandar todos nuestros dólares fuera del país y vamos a poder subvencionar. Es una ecuación bien compleja, Carlos, por eso es que creo que es tan importante que tengamos una nueva ley del upstream, la pondría así, de la perforación y la exploración. No necesitamos cambiar nada en la comercialización, en la parte de aguas abajo del pozo. Necesitamos incentivos claros y concretos, económicos, y que incentiven la exploración. Yo reduciría el IDH para que se explore. Prefiero recibir 10% de IDH de algo que 32% de cero. Yo con relación al IDH, para serte sincero, yo lo hubiera suspendido, hubiera incentivado por esos lados. No me metería con los departamentos porque ya es una forma de vida la que tienen. Ya son muchos años que cada departamento tiene su plan hecho. Pero los otros, el IDH, el IEHD, la verdad es que uno se pregunta si hemos vivido tanto tiempo. Y al final de cuentas, si vos sacás el IDH y el IEHD, fíjate cómo se están reduciendo solos sin necesidad de cambio de cambio de ley. O sea, el problema es muy complicado, es terriblemente complicado y creo que habría que hacer un esfuerzo. Tal vez los consultores debieran darnos a nosotros una idea de qué tipo de ley pudiera hacerse.
Mira, Carlos, o puedes reducir el impuesto o también puedes hacer lo que se llama un tax holidays, así se llama en inglés, y le dices a la empresa, mira, no te voy a reducir el impuesto, pero te lo voy a cobrar, no sé, 5, 7, 10 años después de que vengas a operar y entres en operación. O sea, hay formas de hacer estas cosas de manera que el incentivo llegue y los que quieren producir. Y Carlos, la gente no va a venir a Bolivia a venderle al mercado interno porque está todo subsidiado. Claro. La gente sigue mirando el mercado de Brasil, que sigue siendo deficitario a pesar de todo lo que se ha hecho en el mar de Brasil, donde ese gas sale asociado, pero mucho de ese gas se reyecta. Entonces hay una demanda y eso es lo que va a traccionar alguna inversión. Cuando ese mercado no exista, no va a haber quien invierta en Bolivia un peso en hidrocarburos. Bueno, y ya veremos de dónde sacamos la plata para importar todos los combustibles que necesitamos, gas natural, GLP, diésel y gasolina, ¿no? Te voy a dar un dato, Carlos, que es importante, ¿sí? El 2013 exportábamos 18 millones de metros cúbicos a la Argentina y 30 al Brasil. Estamos hablando de 48. A la finalización de los dos contratos, porque los dos contratos de gas acaban el 2024 a finales, vamos a tener una capacidad exportadora de 18 o 19 millones de metros cúbicos día, nada más. Entonces, por eso es que el presidente de IPB nos ha dicho que le va a mandar más gas a Brasil. Tiene razón, le va a mandar más gas porque ahora le está mandando menos. Y le va a mandar a un mercado que es deficitario porque supuestamente los argentinos ya no van a necesitar el gas. Vamos a ver si eso es cierto. Entonces, la producción se la puede recuperar, se puede recuperar inversión siempre y cuando se tenga el mercado de Brasil, porque tiene toda la infraestructura desarrollada, el mercado está ahí todavía y es deficitario. Los argentinos ya están comenzando a probar nuestros ductos, ¿no? Sí, hay varias empresas. Yo he estado en Buenos Aires hace un par de semanas y varias empresas argentinas están mirando de que es una forma de llegar al mercado brasilero que tiene una potencial demanda con precios relativamente más bajos. O sea, si tú vas a los precios que están pagando los brasileros, a ver, te voy a mandar una señal. Un industrial brasilero está pagando $20 el millón de BTU. En la Argentina un usuario industrial paga 6, 7 y aquí en Bolivia un industrial paga promedio 2. Entonces, ese mercado, si lo pudieran, se podría validarlo con $10 el millón de BTU, queda para transportar gas argentino por los ductos bolivianos que lastimosamente están quedando vacíos y esa es una oportunidad que tampoco podemos perder porque mantener compresores y ductos vacíos cuesta plata. Ahora decime, ¿cómo hacemos para ponerlo todo esto en un lápiz, es decir, con un lápiz y en un papel para hacer una propuesta? No hay diésel más caro que el que no podamos traer y Bolivia puede quedarse sin plata. Mira, se te mete a la cabeza la posibilidad de que no tengamos la posibilidad siquiera de importar el total del diésel que necesitamos para el país. Mira, Carlos, yo lo que digo es que tiene que haber una razonabilidad hasta con el censo bajo presión. Creo que los organismos, los entes empresariales en particular, los transportistas, deberían hacer algún tipo de acción, diremos, de propuesta al gobierno de que esto es prioritario, porque llega el Estado puede subvencionar y puede importar hasta cierto punto, más allá se le va a hacer muy complicado como yo lo estamos viendo. Entonces, creo que debería el Parlamento, es un tema nacional que creo que nadie se va a oponer a que tengamos nueva producción de hidrocarburos y de gas natural, porque esto nos beneficia muchísimo, no solamente en el empleo, sino en los dólares que mandamos fuera del país, ¿no? Había un momento en Bolivia que las empresas estaban autorizadas a traer su propio diésel, se les cobraba el impuesto y la venta era cosa de ellos. Entiendo que la minera San Cristóbal ya está importando su diésel y dice yo no quiero diésel subvencionado, no quiero problemas con la ley 1008 y está importando su diésel, diremos, a precio internacional y con eso opera.
y bueno, algún momento llegará que eso tendrá que pasar. Y principalmente si los precios del petróleo, Carlos, se vuelven a subir por la freno a la exploración que hay o por cualquier otra contingencia que hubiera, vamos a sufrir mucho para importar. Y yo digo, el Estado no puede hacerlo todo, no puede invertir en plantas, Claro. no puede ser empresario, mantener el Estado, salud, educación y encima tener que cargar esa fuerte importación y encima subsidiarla, ¿no? Si tuvieras que hacer hoy tomar hoy una decisión, ¿cuál sería? La de dar libertad a la gente que traiga su propio diésel, es decir, empresas que vengan y traigan el diésel que venden, pero ¿cómo lo podés hacer si en este momento se está subsidiando por 10 bolivianos? ¿Cómo haces para que alguien pueda verlo atractivo el negocio? Claro, si el diésel fuera únicamente, diremos, al agro, creo que no hubiera problema porque lo hubieran hecho. Lo que pasa es que gran parte del diésel va al transporte, ¿no? Claro. Flotas, camiones de alto tonelaje, las flotas urbanas y todo el movimiento económico y del mundo y también de Bolivia pasa por el diésel. Entonces, cuando les quites el diésel, les digan impórtense, ¿a quién le vas a decir? ¿Solamente a la minería, al agro, a la empresa, o le vas a decir también a los transportistas que al día siguiente van a traspasar precios y esto se vuelve un quilombo, como tú ya sabes, cada vez que... Y yo le llamo ahora diéselazo, no gasolinazo. Pero a ver, el agro solo consume el 12% de lo que se importa. Fíjate, claro, fíjate vos cómo es de complicado. No, es que más bien, perdón un ratito. Un poco más. Pero el transporte sin duda claro, es el principal beneficiario del diésel, ¿no? Sí. No, esto es para reforzar más bien lo que estás diciendo vos. El agro pudiera importar su diésel y seguramente con algunos problemas, pero el problema es el transporte. En este país hay 4.000 camiones que van y vienen todos los días trayendo hidrocarburos y esos camiones están consumiendo aquí el diésel barato y están trayendo diésel caro que se los va a vender barato después. Sí, así nosotros tenemos un pequeño cálculo y estimamos que 260 camiones de estos cisternas que vemos en las calles cruzan nuestras fronteras diariamente para importar diésel y gasolina, ¿no? Sí, en fin, el panorama está duro. Todos ellos usan diésel, entonces, claro, bueno, son otra fuente de demanda, ¿no? La exportación de urea también demanda diésel, entonces, por eso te digo que el diésel es el elemento que el mundo no está pensando, que no podemos prescindir de él, Carlos, porque sí, con eso come el planeta, se satisface el planeta y se transporta petróleo y se transporta gente a través del mundo, y por eso es que frenar la producción de hidrocarburos, como he dicho en mi artículo, es un suicidio. Sí, ok, te agradezco, viejo. Muy claro. Gracias, Carlos. Hasta la próxima. Y preocupante. Chao. Preocupante de verdad porque, mierda, te la pone... Otra cosa es cuando te lo están poniendo ahí, ¿no? Y te están demostrando cómo es la cosa. Es muy duro. Será el país de mierda este que nos tocó. Nos ordenan no hacer nada y ese hacer nada lo hacemos mal, la puta que nos parió todito. No seas cojudo. A ese nivel hemos llegado.